Bien, hermanos, os invito a abrir en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Primera Pedro, capítulo 3. Y vamos a dar lectura desde el versículo 8 en principio hasta el versículo 15. Después veremos si llegamos o no. 1 Pedro 3, versículo 8 dice: y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño, apártese de mal y haga bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. ¿Y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados. Vamos a leer hasta el 14. Señor Jesucristo, cuando fue arrebatado a los cielos, en el libro de Hechos, decía a sus discípulos que tenían que ser testigos, pero en el libro de Mateo, en el capítulo 28, decía: ir por todo el mundo, ¿sí? Que prediquen a los gentiles y que guarden todas las cosas que nos había mandado. Y si bien hubo un tiempo entre que el Señor Jesús dejó ese mandato y los discípulos y los apóstoles pudieron empezar a ejercer ese ministerio, porque tuvieron que estar un tiempo en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo descendiese, el Señor dejó establecidas todas las bases necesarias para que estos hermanos, en particular, como leímos en esta tarde, Pedro, pudiese luego relatar estas líneas que estamos leyendo, que ya no sé cuántas reuniones van a lo largo de estos últimos años, pero que, como dijimos al principio de todo, Pedro le escribía a los hermanos, a los judíos, esparcidos justamente en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, ¿sí? Y estas bases que el Señor había dejado son importantes y el tiempo que tuvieron que esperar luego para poder empezar a ejercer el ministerio, porque el apóstol acá dice: y finalmente, como concluyendo esta serie de pensamientos, la última reunión, si ustedes recuerdan, hablamos justamente de la sujeción de las mujeres a sus maridos y luego del hombre al Señor y el respeto que había, y lo tomamos desde la perspectiva de como iglesia nosotros nos sujetamos al Señor, a nuestro Señor, y como iglesia también tratamos o tenemos que procurar tener, como decía acá, estaba diciendo, reverencia hacia las cosas de Dios, reverencia los unos para con los otros, y también dábamos ejemplo de la forma de hablar o de vestirse, etc. Y aquí en el versículo 8 comienza: y finalmente ser todos de un mismo corazón. Y para ser todos de un mismo corazón, en un capítulo de Romanos, en el capítulo 12, 16, usa la palabra unánimes, que significa de un mismo sentimiento y está unido por dos palabras, ¿sí? No lo voy a decir porque yo no me las acuerdo y tampoco creo que se las acuerden ustedes, pero se refiere a una misma mente. Y para una misma mente era necesario justamente que todos estos hermanos, como lo estoy diciendo ya, para poder tener un mismo corazón,
para tener una misma mente, es necesario justamente tener el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y este Espíritu, que es el verdadero vicario de Cristo en la tierra, está y mora en nosotros y es el que nos va guiando. Y si tenemos como iglesia y como hijos de Dios a Cristo como cabeza en nuestras vidas, vamos a tener todos en unanimidad, una misma mente, vamos a pensar lo mismo cada uno de nosotros. Y esto lo vemos muchas veces cuando en cosas seculares no nos ponemos de acuerdo, en la vida general, en la misma familia, cuando tenemos que discutir un tema, cómo cuesta muchas veces llegar a una resolución. Ayer, por ejemplo, hablábamos con Romina en base al mensaje que mandó el pastor Daniel de la comida para el día 1 de mayo, y le decía, ¿no? Si tenemos que discutir entre todos qué comemos el 1 de mayo, tenemos que hacer una asamblea que arranque a las 4 de la tarde, porque no nos vamos a poner de acuerdo fácil, qué le gustaría comer a uno o a otro, si esto o lo otro, si le ponemos esto o no. Entonces, esas pequeñas cosas y cuestiones a veces llevan tiempo. Bueno, cada uno tiene sus gustos y sus formas de pensar. Pero en lo que hace a la vida de la iglesia, es necesario recordar, y esto siempre se dice y lo repetimos, que es importante que cuando alguien se agrega a la iglesia, y cuando decimos se agrega, no decimos alguien que comienza a asistir, sino, ustedes habrán notado que cuando empezamos la reunión, dijimos que los que podían orar eran los miembros en plena comunión. Y un miembro en plena comunión justamente es aquella alma que acepta a Cristo Jesús como Salvador personal y luego de un tiempo toma la decisión delante de Dios de dar un paso de obediencia, que es el bautismo, pasar por las aguas del bautismo y pasa a ser un miembro de la iglesia local. Eso no significa que cuando aceptó a Cristo no es parte de la iglesia en general, pero sí pasa a ser miembro como de la iglesia local, con voz y voto, y para tomar también decisiones y las cosas que pasan en la iglesia. Y esto es importante siempre tener en cuenta, tener cuidado de no bautizar almas que todavía no tienen la seguridad de su salvación, o la seguridad de que Cristo mora en sus corazones. ¿Y sí, por qué? Porque alguien que no tiene el Espíritu Santo en su corazón y que pasa a ser miembro de la iglesia, nunca va a poder manifestar estas primeras líneas, ser todos de un mismo corazón, unánimes, de una misma mente. ¿Por qué? Porque no tiene lo esencial, no tiene el fundamento, que es el Espíritu Santo en su corazón. Y es interesante porque no solamente nos pide el apóstol ser aquí de un mismo corazón, sino ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Y cuando decimos que el Señor estableció estas bases por las cuales el apóstol luego puede escribir esto, vamos a buscar, por ejemplo, sin perder aquí, en Mateo 5, en el versículo 39. Mateo 5, el versículo 39, dice: mas yo os digo, no resistáis al mal, antes a cualquiera que te hiere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Y fíjense en el 44. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Y este pasaje me llamó la atención porque es parte de las referencias de este capítulo de 1 Pedro, que Pedro había escuchado estas enseñanzas del Señor y luego aquí las vuelve a escribir en esto que
son características que debería tener el cristiano en ser compasivos, amándonos fraternalmente. Y este amarse fraternalmente era lo que en el capítulo anterior se mencionaba como que la caridad la caridad hermanable sin fingimiento, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, bendiciendo. Y estas características que el apóstol menciona acá, realmente son características que son imposibles para nosotros, primero obviamente sin la ayuda del Espíritu, el poder manifestarlas. Son características que van en contra de nuestra naturaleza y no hay forma de que un hombre que aún no tiene a Cristo Jesús como su Salvador, que no tiene la nueva criatura en su corazón, que no tiene la experiencia de la salvación, pueda de alguna manera manifestar estas cosas en forma sincera como parte de lo que sería el fruto del Espíritu Santo. Si ustedes lo miran y recuerdan cuáles eran el fruto del Espíritu que Pablo relata, van a ver que están muy similares y que es una forma práctica también de ver, porque cuando nosotros hablamos, ¿no?, que el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, lo vemos reflejado en estos versículos: compasivos, amándonos, misericordiosos, amigables, que son acciones que nosotros tenemos que manifestar dentro de la iglesia. Acciones que no es que se quedan en la teoría, sino que requiere que sea de algo práctico y que lo vamos a poder manifestar y hacer sin darnos cuenta. ¿Por qué sin darnos cuenta? Porque, como les decía, esto es una forma práctica de que el Espíritu está haciendo una obra en nuestros corazones. Y esta práctica nosotros no podemos decir, bueno, ahora yo estoy siendo compasivo, ahora estoy siendo misericordioso. No me salía la palabra esta tarde cuando lo leía nuevamente, pero es como que fluye dentro de la iglesia, dentro de los hermanos, dentro del común denominador, estas características. En un hermano que cambia su carácter, que cambia su forma de pensar, que cambia su forma de mirar las cosas, pero también tener el Espíritu Santo en nuestros corazones no es garantía de que esto lo manifestemos. ¿Por qué? Porque esto que Pedro nos pide es posterior a una serie de experiencias que fueron viviendo. Por ejemplo, ¿cuál fue la anterior que habíamos mencionado hace un ratito? Que era, ¿qué cosa? Sujetos. Si uno no se sujeta primeramente al Señor y no lo pone como primero en su vida y no busca agradarle, nunca va a poder de motus propio, o saltarse, mejor dicho, el paso, de decir, bueno, yo voy a ser compasivo, voy a ser misericordioso, amigable, si primero no me sujeté al Señor. ¿Por qué? Porque en el libro de Mateo leíamos, ¿no? Amad a vuestros enemigos. ¿Y quién ama a su enemigo? Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad porque los ultrajan. Creo que son 4 acciones que menciona este versículo 44. Y si uno es sincero, yo decía sincero, realmente hacemos todo lo contrario. ¿Por qué? Primero porque a mi enemigo, que yo sé que es mi enemigo, no lo amo. No bendigo al que me maldice. Y obviamente al que me aborrece no voy a hacerle un bien. Y menos voy a orar por los que me ultrajan y me persiguen. Tal vez oraría distinto, que el Señor me guarde, que el Señor me ayude a soportar esto y lo otro, pero no oraría por la otra persona. Entonces vemos, queridos, en estas líneas, que la experiencia que el apóstol apunta, que a veces
lo leemos muy rápidamente. Es una experiencia espiritual profunda que cada uno de nosotros en forma personal tenemos que hacerlo, pero no mirando a Pedro como el que lo escribe solamente, sino mirando a Cristo, que es el que padeció estas cosas, el que fue compasivo, el que nos amó, que fue misericordioso, el que es amigable, el que no volvió mal por mal a los que los maltrataban, ni tampoco maldición por maldición, sino que antes los bendijo y los perdonó. Por eso allí en la cruz, cuando le pide al Padre que los perdone, porque no sabían lo que hacían. Entonces, esta experiencia personal que cada uno de nosotros tiene que llegar con el Señor no es algo que podamos inventar, no es algo que podamos fingir, y que se nota realmente cuando alguien no lo está viviendo, y se nota más aún cuando alguien lo vivió, estas experiencias, y las deja de vivir. Cuando vemos tal vez a un hermano que está caído, o vemos a alguien que está mal, o lo notamos distinto a lo que conocíamos, decimos, bueno, algo le debe estar pasando. Entonces, estas características, esta parte, no la podemos fingir. Y es visible a los ojos de la Iglesia y se va manifestando, pero sí también es precioso cuando alguien que no lo tenía empieza a poder manifestar estas cualidades, que son justamente el resultado de lo que pasa en lo interior. De lo interior pasa a lo exterior. Y si se hace en lo exterior, realmente es cuestión de tiempo para que esa careta se caiga, para que esa simulación se termine, porque no lo podemos aguantar. No se puede aguantar una simulación de estas características. Y el otro día hablaba con Gonzalo, íbamos para casa, y no me acuerdo bien cómo salió el tema, pero le decía, hay cosas que uno en la iglesia, hay muchos que llegan a la iglesia. Porque lo estaba cargando, ahí me acuerdo. Lo estaba cargando y le decía, el último que llegó a la iglesia no me pude sacar más de encima. No sé cómo llegamos a esa conclusión. Me dice, bueno, pero pasaron muchos. Sí, pero ninguno se quedó, le digo. Y muchos van a pasar. Pero si no hay una experiencia real con el Señor, no se va a poder quedar. Y lo que le decía era, muchos intentan por mucho tiempo disimular ciertas cosas, mostrarse de una manera, pero con el tiempo eso se va viendo que es distinto y que no se puede mantener. Entonces, por eso le decía, ¿no? Por eso en San José por lo menos tenemos la costumbre de que si llega alguien nuevo, recibirlo bien, más si no se lo conoce, pero es necesario que escuche la palabra, que se identifique. ¿Para qué? Para que no hacerle mal al alma, ni hacerle mal tampoco a la iglesia. Entonces, queridos, en esta primera parte, lo importante es ser sinceros y ver qué cosas estoy disimulando y qué cosas realmente el Señor está haciendo en mi vida, que es de bendición para la iglesia, es de bendición para mi vida, y qué estoy tratando y qué tengo que cambiar. Porque realmente no volviendo mal por mal, por ejemplo, esto no lo vamos a poder poner en práctica todos los días. ¿Cuándo va a surgir? ¿Cuándo se va a dar cuenta si mi carácter cambió? Cuando me hacen mal. Y tal vez por ahí pasan semanas que nadie me hace algo malo, pero en un momento pasa, ¿y cuál es mi respuesta? ¿Violenta? ¿O tal vez no? Entonces ahí vamos a ver realmente cómo la obra del Señor está haciendo un trabajo en mi corazón que yo no la puedo ver. Porque
Ahora me viene a la mente el versículo cuando Pablo le dice, creo que a los Corintios, no es que yo ya lo haya alcanzado, ¿sí?, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fue también alcanzado de Cristo. O sea, proseguir a ver si lo alcanzo, no es que uno ya está cumplido, pero es un proceso que va por dentro y que se ven resultados. Entonces la vida cristiana es esto, es ir viendo cambios en la vida de uno que se van a ver cuando pasan experiencias, cuando pasamos pruebas, cuando nos equivocamos y también cuando pecamos y nos arrepentimos y el Señor nos perdona y vemos también que el Señor es misericordioso y bueno, así también el Señor quiere ver esos cambios en nuestra vida personal y espiritual, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Y esta palabra bendición significa beneficio. Entonces, ese es beneficio en herencia. Quiere decir que todo lo que nosotros hacemos, ¿dónde se ha de ver esa herencia, ese beneficio? En los cielos. Son cosas que el Señor luego nos ha de dar en los cielos, en el tribunal galardonador, aquellas coronas, aquellas piedras preciosas que nos tiene preparada. ¿Por qué? Porque realmente hemos procurado ser todos de un mismo corazón, por tratar de vivir, intentar y procurar vivir esta vida cristiana que el Señor nos ha propuesto. Continúa el versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen maldad. Este pasaje, que es tomado del libro de los Salmos, en el capítulo 34, dice, justamente nos habla de cómo vivir una vida cristiana que, recuerde, la salvación no es por obras, para que ninguno se gloríe, sino que es arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Pero sí hay una parte práctica donde uno dice, bueno, yo quiero ser un buen cristiano, le pide ayuda al Señor y se va viendo ese cambio. ¿Y dónde está? En las obras prácticas. Por eso dice, el que quiere amar la vida, el que quiere amar al Señor, el que quiere tener una vida agradable a los ojos del Señor, bueno, y ver días buenos, o sea, ser bendecido, tiene que hacer esto, esto y esto. Refrenar mi lengua no lo voy a poder hacer si primero no tuve una experiencia personal con el Señor, de crucifixión, donde el Señor luego me va a ir probando y mostrando las cosas que tengo que cambiar. Apartarse, no hablar engaño, apartarse del mal, es todos cambios que el Señor tiene que hacer en mi vida para poder hacer, como dice aquí, el bien. Y en el versículo 13 me dice, ¿y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Esta palabrita dañar es como nosotros nos podemos imaginar, que significa oprimir, amargar y maltratar. Entonces la palabra me dice, ¿quién os podrá oprimir, maltratar y amargar si seguimos el bien? ¿Y qué bien está hablando acá? Sí, volvemos al versículo 11. Y haga bien. O sea que el que tiene una vida, ¿sí?, acorde a lo que el Señor me manda, ¿quién me podrá dañar? Pero aparte dice acá, si vosotros seguís el bien. Y este seguir significa celoso por haber adquirido una cosa. Entonces, si unimos esos significados, ¿qué me está diciendo? Que ¿quién me va a poder oprimir, maltratar o amargar si yo, que adquirí el Espíritu Santo y que veo y amo al Señor, ¿sí?, que busco apartarme del mal,
que busco cambiar mi vida para su servicio. Y soy celoso de las cosas del Señor, y soy celoso de Él, en el sentido de no querer ofenderle, de no quererle hacerle mal. ¿Cómo podemos decir? Mi vida, mi corazón ha de cambiar. Y todas esas cosas que a mí tal vez antes me oprimían, antes me hacían mal, no me van a afectar de la misma manera. ¿Por qué? Porque mi corazón está puesto en otro lugar. Porque mi vida ha cambiado. Porque lo que antes me hacía mal, que me podía afectar de una manera negativa, me puede seguir afectando. Pero lo voy a tratar de otra manera. Por ejemplo, aquellos que son oprimidos por sus familiares o sufren maltrato verbal o persecución en su propio hogar por querer ser cristianos, amarga, oprime y daña. Y muchos tal vez dejan, como siempre se cuenta, ¿no?, la historia de esta señora que vino buscando aquí a la iglesia algo y luego vinieron las pruebas y las cuestiones familiares y volvió y devolvió la Biblia. Hay otros que se quedan. Bueno, esos que se quedan han de poder vivir distintas esas experiencias si buscan, ¿qué cosa? En una forma celosa, cuidar su relación con el Señor, acercarse al Señor y seguirle y hacer el bien, apartarse de mal, no hablar engaño, buscar la paz y procurar justamente este fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y lo mismo en lo laboral, lo mismo en lo personal, distintas cuestiones o experiencias o situaciones que nos pueden oprimir, nos pueden amargar. Luego el Señor va haciendo una obra. Y ya esas cosas que suceden, las tomamos de otra manera, las vivimos de otra manera. Las encomendamos en las manos del Señor, esperamos sus tiempos, el Señor sabe por qué hace todas las cosas, y ¿pasaron las cosas malas? Pasaron. ¿Están? Sí, pero no me afectan igual. No me afectan de la misma manera. ¿Por qué? Porque el Señor me ayudó ¿a qué? A que haya un cambio en mi corazón. Y esos cambios muchas veces duelen, traen tristeza, ¿sí? Pero al final el resultado es de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Y eso, si me han entendido a dónde iba, pueden pensar alguna experiencia que hayan tenido y cómo la tomaron, por ejemplo, ¿no?, hace 3, 4 años atrás, y si se volvió a repetir hoy, ¿cómo la están tomando? Si la forma de reaccionar ha sido la misma, si han podido a lo largo de estos años remitirlas al Señor. Y eso va a ir marcando, gracias a Dios, un crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, y acá volvemos a lo mismo, por hacer bien, ¿qué? Apartarse del mal, no hablar engaño, refrenar su lengua. ¿Sois qué cosa? Bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados. Nos dice en el versículo 15, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre aparejados. O sea, siempre esta palabra santificar al Señor, nosotros sabemos que Dios es perfecto y es santo, 3 veces santos, pero habla de la obra que el Señor puede hacer en mi corazón. Por eso, luego dice, estad siempre aparejados, preparados, atentos, para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Y esto por qué? Porque se ha de ver. Hemos de ser, como decía el Señor en el libro de Hechos que leímos hoy, me seréis testigos. Podremos ser testigos del Señor, no solamente ir y predicando el Evangelio, sino también con nuestras acciones, con nuestra forma de comportarnos, con nuestra forma de andar. Y cómo, no solamente en nuestra vida aquí en la iglesia, sino afuera y cómo nos conocen. Miren, un detalle
Hoy volvíamos a llevar los chicos y Fernando para la tropa, porque él va adelante. Dice, estos dos sepárenlo porque se van a agarrar a las piñas y va a ser de mal testimonio al barrio. Entonces separamos los chicos. Bueno, eso que hacen los niños, triste sería que alguno de nosotros sea encontrado en una situación o de dar ese testimonio de, no digo agarrarse a las piñas, pero sino un testimonio que no conviene para un hijo de Dios. En donde nos movemos, con los que conversamos, con las cosas que hacemos, y si lo hemos hecho, si hemos dado un mal testimonio, como decía hace un rato, si hemos cometido algún error, el Señor perdona. Gracias a Dios tenemos a Cristo, que es un abogado que intercede por nosotros y perdona también nuestros pecados, nuestras faltas, y nos muestra lo que hemos hecho mal y nos ayuda. Pero hay que arrepentirse también delante del Señor si a esto hemos llegado, si hemos dado un mal testimonio, si hemos sido de escándalo o si hemos hecho pecar a otra persona. Y cosas que cada uno de ustedes sabrá en lo personal, pero lo que el Señor nos demanda, queridos, en esta tarde, ahora participar de los símbolos con este pequeño devocional, es justamente hacer bien, seguir el bien, que es amar al Señor con celo, amar su palabra celosamente, guardarla, porque por gracia hemos adquirido esta bendición de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, lo que se nos pide es honrar este beneficio, con nuestras acciones, con nuestra fe, y que el Señor también nos pueda ayudar ahora al participar de los símbolos que nos recuerdan el padecimiento del Señor y también nos recuerdan que tenemos que estar atentos a los tiempos que vivimos y que el Señor viene pronto. Y no sé si Fernando lo va a decir o no, pero bueno, si lo dice luego en la segunda reunión. En esta semana, bueno, ustedes saben que partió esta persona que era venerada por muchísimas personas en este mundo. Y ahora hay muchísimas, teorías y videos dando vuelta con respecto a profecías que se hicieron, y ya se puso fecha para el fin de los tiempos, se puso fecha para ciertos eventos que han de suceder, y la realidad es que el único que sabe la fecha y la hora es Dios. Las demás cosas que podamos escuchar no nos tienen que alterar, no nos tienen que preocupar. Sí, ver que los tiempos se terminan, que la venida de Cristo está cercana y que, como decía el Señor, no toca a vosotros saber las sazones de los tiempos. Así que si alguno ve alguna cosa que lo turba, sepa que no es a nosotros, nos toca saber los tiempos ni la venida del Señor cuándo ha de ser, sino sí estar atentos, como decíamos acá, ¿no? Estar aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo sé que Cristo viene. No sé si va a ser este año, no sé si será en el 26 o, como algunos dicen, en el año 27, porque se cumplen ciertas fechas y números matemáticos desde algunos eventos históricos. No lo sé. Yo sé que Cristo en algún momento ha de venir. Mientras tanto, que nos encuentre haciendo bien y no buscando nuestro propio bien en las cosas de aquí abajo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude también ahora a participar ahora de los signos.